El tema es poder santificador. Bueno, en este versículo 10, el apóstol está escribiendo lo siguiente: a fin de conocerle, pero no en el mismo sentido en el cual habló al respecto de esto en versículos anteriores. Por ejemplo, el versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento, es decir, el conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y bueno, en este estudio anterior estábamos pensando y estudiando en el sentido en el cual conocemos a Cristo, el sentido en el cual nos es conocido. Y ese es un estudio maravilloso. Y aún así, aquí en el versículo 10, donde dice a fin de conocerle, no repite el mismo punto, sino que más bien avanza al presente y al futuro. El apóstol se encontró con Cristo camino a Damasco unos 30 años antes, y eso está en el pasado, claro, y fue salvo ahí y su vida fue transformada. Y ahora en el versículo 10, él está hablando respecto a su vida presente. Él está hablando más al respecto de la vida cristiana diaria. Y podemos ver esto a partir del contexto de los versículos siguientes: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Vean el versículo 11: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y que está hablando de algo en el presente, en su vida presente. No está tan solo anhelando la resurrección, no que lo haya alcanzado ya, versículo 12, ni que ya sea perfecto. Está hablando al respecto de la santificación en el tiempo presente, en su vida presente. Versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, este versículo famoso, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda detrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta o al blanco. Así que el tema es la santificación presente y el luchar en santidad y en avance en el caminar espiritual. Y tiene que ver con esto, que la segunda vez que el apóstol habla respecto de conocer a Cristo, a fin de conocerle. Estamos hablando ya del presente, que pueda conocerle mejor y el poder de su resurrección. Es posible, en los versículos ante nosotros, es posible leerlos erróneamente y decir: el apóstol está anhelando morir. Está anhelando, está en el paraíso de Cristo. Está anhelando que su alma vaya y esté con Cristo, a menos que Cristo venga antes. Él anhela ese último día, ese día supremo, cuando Cristo termine esta dispensación de tiempo y vuelva una vez más, y todos los creyentes recibamos cuerpos de resurrección. Él está anhelando estas cosas. Tal vez más en el versículo 10, cuando dice: a fin de conocer y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Tal vez él está esperando y está deseando que él pueda sufrir martirio por Cristo. Tal vez eso es lo que está queriendo decir, y que él pueda tener participación con los sufrimientos de Cristo de esta manera. Y muchas personas piensan que esto es lo que está diciendo aquí. Bueno, sin lugar a dudas esto es verdad. Pablo anhelaba morir y la resurrección, y claro que no por completo, porque es un hecho biológico que Dios ha puesto dentro de cada persona un cierto temor de la muerte. Dios lo ha hecho eso en su gran misericordia, de modo que podamos ver dónde está nuestra alma y tengamos preocupación de que le tengamos a Dios y que caminemos con Él. Así que todo mundo tiene un temor natural de la muerte, y toda persona tiene una renuencia innata de dejar a sus seres amados sin preocupación por ellos, sí, pero junto con esto, el apóstol Pablo anhela estar con Cristo y anhela la eternidad, lo cual es perfectamente verdad. El pensar esto por estos versículos, el apóstol anhela la muerte, el más allá, la resurrección, la gloria futura, claro. El apóstol tal vez incluso desea dar un gran testimonio por Cristo.
y sufrir por amor a Él. Pero eso no es primordialmente a lo cual se refiere Él aquí. Y es muy importante que tengamos esto. Él está hablando al respecto del poder de la resurrección de Cristo como una experiencia presente. Él lo hace aquí y también en Romanos 6 y Colosenses 2. Es una ilustración que Él hace más de una vez. Así que déjenme que intente explicar estos versículos en este sentido. A fin de conocerle ahora en mi caminar espiritual diario, en un poder santificador y el poder de su resurrección. Ese poder por el cual Cristo rompió las cadenas de la muerte y venció la muerte. Ese poder está disponible a su pueblo para su santificación. Es una resurrección moral lo que el apóstol tiene en mente aquí. A fin de conocerle, yo le conozco. Él dice, le he encontrado cuando Él se reveló a sí mismo a mí en ese camino a Damasco. Le conozco, pero después de 30 años todavía anhelo conocer más y más de su preciosa de su importantísimo poder de resurrección, que pueda conocerle y el poder de su resurrección. Esto es lo que estaremos considerando. Poder de resurrección. Este poder ha visitado tu mente. Cuando viniste a Cristo, Cristo fue abierto. Tu mente fue abierta. Y las cosas que ignorabas después entendiste y comprendiste. Comprendiste cosas que jamás hubieras aceptado antes. Tal vez alguien te dijo estas cosas antes al testificar. Tal vez alguien te dijo algo así, todo persona es pecadora. Y no lo aceptaste. Y dijiste, no, eso es una tontería. Hay muchas personas buenas. ¿Alguna vez has tenido este argumento tú? ¿Tú lo has hecho? Hay muchas buenas personas y no aceptaste que todos hemos caído cortos de la gloria de Dios. Y que los seres humanos por naturaleza son depravados y pecaminosos y corruptos. Y nadie jamás puede merecer estar ante Dios. Y todos estamos condenados debido a nuestro pecado. Esto no quiere decir que seamos 100% pecadores o pecaminosos, porque somos capaces de hacer buenas cosas. Lo que quiere decir es que cada área de nuestro ser está manchada con corrupción y pecado y egoísmo. Entonces estamos bajo juicio y condenados. Hubo un tiempo en el que nunca aceptaste esto antes de ser convertido. Y después Cristo abrió tus ojos y dices, ¿por qué nunca vi esto antes? Lo veo en mí mismo y en este mundo que no puede explicarse a sí mismo. Este mundo que no puede detener las guerras y la opresión y tan pronto como ciertas circunstancias pueden estar tranquilas en una parte del mundo, hay problemas en otra parte del mundo. Y siempre hay problemas y los más listos de los políticos no pueden entender ni resolver. Sin embargo, ahora lo ves, hay depravación y pecado en todo lugar, y hay profunda corrupción. Está en mí, está en toda persona. Bueno, ha habido una visita en ti. Este poder de resurrección, tienes nueva vida en tu mente, nuevo entendimiento. Y esto es continuo. Vemos las cosas más profundamente, vemos las cosas en una forma fresca y gloriosa, estudias la palabra con gozo y avance en el conocimiento de la doctrina, o después de la doctrina nos hemos detenido, después de la salvación nos hemos detenido. El apóstol ve incluso en sí mismo, tan maduro como era como creyente. Él anhela este poder de la resurrección de Cristo que sea continuo, que obra en su vida. Es una obra en tu mente, una obra en tu alma. Te dio vida espiritual, comunión espiritual con Dios, conocimiento de Él. Y esto tiene que ser mantenido. Tiene que haber una comunión diaria con Cristo. Tiene que haber oración diaria ante Él. Tenemos que dirigir nuestro amor a Él, queridos amigos. Vamos a hablar un poco más al respecto de esto, pero transformó tu carácter. Te dio una nueva naturaleza. De modo que las cosas que te dominaban antes de la conversión fueron rotas y ya no tuvieron más dominio sobre ti. Todavía eres pecador o pecadora, como un amado comentarista bíblico dijo antes era un pecador, un día seré un santo, justo ahora soy un pecador santo. Todavía hay pecado en nosotros, pero lo odiamos ahora.
Antes le amábamos a este pecado y ahora luchamos en contra de él. Y antes planeábamos pecar. Hay un gran cambio, pero tiene que avanzar, tiene que continuar. Esto fue efectuado en la conversión, pero después esta nueva vida y esta conquista del pecado es algo progresivo, algo continuo a través de la vida cristiana. Y con esto en mente, el apóstol bajo inspiración dice a fin de conocerle más y el poder de su resurrección en mi vida. Está en tu voluntad. Cuando viniste a Cristo, anhelabas encontrarle. Dios sobró tal obra en tu corazón y tú le buscaste y tenías ansiedad de que, porque no podías encontrarle y rendiste tu voluntad a Él. Bueno, pues esto debe continuar. Cuando eres confrontado con una pérdida de tiempo, con actividades por ejemplo, ver televisión y todo esto no te edifica y hay un deseo en ti de como hacer algo improductivo, incluso algo pecaminoso, no, ahora tienes una nueva naturaleza, una nueva voluntad y puedes desear lo que es bueno, puedes desear dirigir tu entendimiento y tu mente a cosas más edificantes y constructivas, pero si dejas que tu voluntad flaquee, la cual fue cambiada en la conversión, no. Debemos desear probar este poder de la resurrección que renueve nuestra voluntad, de modo que podamos apartarnos de aquello que no es fructífero y podamos acercarnos a cosas mejores. Eso está en el corazón, los gustos y deseos. Es algo moral y una transformación espiritual lo que se tiene en mente aquí, a fin de conocerle, si pueden insertar la palabra conocerle más, y el poder de su resurrección en mi vida presente. No es al respecto del futuro por completo, lo cual un día será hermoso, sino que es al respecto de este poder de resurrección en nosotros ahora y la participación o comunión de sus padecimientos. Hablemos al respecto de los intereses en la vida. ¿Qué es lo que hacemos con el tiempo libre? ¿Qué es lo que hacemos en este mundo? ¿Acaso no hay muchas cosas las cuales no son directamente espirituales? Directamente no tienen que ver con el Señor, pero sí anhelamos que podamos conocerle mejor y más. Pero ¿acaso no hay muchas cosas que nos son permitidas a los cristianos, intereses en este mundo, actividades de recreo en este mundo? Claro que sí hay actividades recreativas, hay muchas cosas que Dios nos ha dado ricamente para disfrutar en cierto sentido. Podemos visitar lugares hermosos, por ejemplo. Si eres joven y saludable, puedes realizar actividades físicas y deportivas. Tal vez seas una de estas personas que le gusta el lugar, le gusta visitar lugares históricos o leer cosas históricas. Todo eso está bien. Tal vez tengas intereses en procesos notables y quieres aprender de estas cosas. Tal vez desees hacer descubrimientos. Tal vez te guste la música, buena música, música fructífera. Tal vez participes en cierto grado de material ficticio, pero tienes que asegurarte de que es digno, desde luego. Y bueno, para los jóvenes no les impedimos tener exposición a aventuras y cosas espectaculares. Y hay muchas cosas que pueden ocuparnos y pueden apelar a nuestra mente. Y estas cosas no necesariamente entran en la adoración, porque la adoración es un campo aparte. La adoración responde a una cultura bastante bíblica, pero aún así cualquier cosa que hagas tienes que tener estándares. Tienes que ser capaz de aplicar, de evaluar las cosas que haces. De otra forma reemplazarán a Cristo. De otra forma arruinarán este proceso de resurrección que está siendo llevado a cabo en ti incluso ahora, y arruinará tus gustos y le excluirá a Cristo. Así que hay que tener cuidado. Por ejemplo, la música. Hablo de esto frecuentemente. Hay que hacerlo como predicador. Porque la música de entretenimiento del peor tipo está en todo lugar. Y se intromete en la vida constantemente. Y mucha música moderna de entretenimiento
Bueno, pues es muy peligrosa. Es parte de una campaña en contra de Dios. Y hay muchos creyentes cristianos que no han visto esto y tendrían que saberlo. Conozco personas que me dicen que utilizan y usan música rock y pop y cosas así, a pesar de que son creyentes y reconocen que tenían cierta renuencia respecto de esto cuando fueron convertidos, pero se deshicieron de esto y pusieron de lado esta intranquilidad de la conciencia. Y este es un contexto que es una campaña en contra de Dios, con letra que es en contra de Dios, que es en contra de la autoridad divina, que es en contra de los estándares, que promueve las desviaciones morales por completo, que promueve autoindulgencia. Este es un mundo, esa es una propaganda del mundo, por así decirlo, para derrocar a las personas, para atraer a la sociedad lejos de Dios, para promover autocomplacencia y rebelión en contra de Dios. Los creyentes no tienen que tener nada que ver con este mundo, no tienen que estar en contacto con esto para nada, y mucho menos en la adoración. Eso es terrible. El adaptar y adoptar la música del entretenimiento de este mundo para la adoración es una tontería tan sorprendente, y hay muchas personas que adoptan esto. Y a pesar de que tal vez no sean directamente pecaminosas, son directamente en contra de las Escrituras. E incluso en tu vida privada, en tu hogar, en lo que tú escuchas. Queridos amigos, esto es el mundo. Esto es una producción del príncipe del poder del aire. Esto está diseñado para capturar a las personas, su atención. Esta música que se lleva a cabo con poderosos ritmos que capturan y esclavizan y son utilizados en el mundo como una droga eufórica. Piénsenlo, queridos amigos, despierten a este hecho. Si eres débil con respecto de esto en tu hogar, tienes que venir ante el Señor en oración y tienes que comenzar a ejercitar discernimiento y tienes que oración. Eso es en contra de todo refinamiento y principios y orden. Y desde luego que eclipsa el poder de la resurrección en tu vida. No puedes ser entretenido y levantado con estas actividades y al mismo tiempo conocer el poder de la resurrección, este poder santificador en tu vida. Vas a ser minado, vas a ser condicionado por lo que es sucio y vas a ser influenciado por esto. Y tus devociones decaerán y los estándares también. Y leí hace algunos años un artículo de un hombre que por completo se había entregado a la adoración contemporánea, y explicó por qué. Fue a la iglesia y todo era aburrido para él y no le gustó esto, y los himnos eran aburridos, todo parecía entristecerle en vez de levantarle. ¿Y por qué es así? Pues porque en su vida privada él ya estaba enganchado a esta música manipulativa y emocional. Ella estaba bajo su poder y su influencia. Y desde luego que quitó sus gustos espirituales, porque se encuentra de todo lo espiritual. Es tonto y necio rendirnos a esto. A muchas cosas que podemos disfrutar. Podemos disfrutar cierta ficción, como ya lo mencioné. Tal vez podamos disfrutar alguna película, tal vez. Y me pregunto cómo, en un mundo como el de hoy, las cosas que son producidas hoy en día pueden ser terribles. Y bueno, no sé si puedas disfrutar algo de la televisión, porque por cierto, prendes la televisión el día del Señor, por alguna razón que no sea ver un poco de noticias, y no tendría que ser así. Este es el día del Señor. Este es un día para Él. Es maravilloso tener apagada la televisión por completo todo el día del Señor, porque es su día. Vean estas palabras: a fin de conocerle. A fin de conocerle. No podemos conocerle y tener medios de entretenimiento en la casa al mismo tiempo en el día del Señor. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y tenemos que hacer preguntas al respecto de todo. ¿Esto es limpio? ¿Está limpio? ¿Esto es puro? Esta cosa que estoy viendo en la televisión, eso que estoy escuchando, ¿es digno? Y tal vez pienses que
Esto es duro, pero ¿podría poner aquí al Señor conmigo a mi lado? ¿Podría tener aquí al Señor a mi lado? Haz estas preguntas. Juzga, evalúa. Queridos amigos, hagan esto. Y habiéndolo hecho, si algo está limpio y es digno y es razonable, y puedes participar en ello, y puedes mirarlo y escucharlo, y es buena música, o bueno lo que sea, si es edificante, bueno, pues ok, pero aún así hay que limitarlo, porque el siguiente problema es que encontramos algo que es bueno en este mundo para relajarnos un poco y para educarnos y ayudarnos y relajarnos, y después queremos demasiado de esto, participamos demasiado en ello. Así que otra palabra es limitar. Hay que mantener esto en mente. Ven el versículo 10 una vez más, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Qué quiere decir el tener participación de sus padecimientos? Llegando a ser semejantes a él en su muerte. Bueno, aquí están sus sufrimientos. Él sufrió por mí. Él murió en la cruz del Calvario por mí. Él tomó mi castigo. Él me compró. ¿Pero para qué me compró? ¿Qué es lo que compró? Compró mi salvación eterna, claro. Pero también compró y acreditó a mí su propia justicia ahora. De modo que pueda vivir una vida santa ante Él. Tener participación en sus sufrimientos o comunión significa vivir de tal forma que hagamos que su sufrimiento sea efectivo, y desde luego que serán efectivos, eficientes para comprar mi alma eterna, pero son eficientes y efectivos en asegurar mi justicia, incluso ahora. Tener participación o comunión con sus padecimientos significa esto. Lo ilustro así. Hoy en día, si eres estudiante, tienes que pagar la colegiatura la colegiatura este día, una colegiatura, y es mucho dinero. Y tal vez represente una gran deuda. Los préstamos de antaño en este país ya casi no existen, estos préstamos estudiantiles. Pero bueno, incluso cuando se pague la colegiatura hoy en día, tan solo es una pequeña proporción comparado con la colegiatura que aún tiene que pagar el gobierno. El gobierno todavía tiene que pagar una gran cantidad a las universidades para la educación. Lo que se paga no es por completo el costo de la educación. Y había un tiempo, hace muchos años, en este país, cuando solo se podía ir a la universidad si se pagaba la educación por completo. No había ningún préstamo y no era una pequeña parte de la colegiatura, sino era por completo. Toda la colegiatura. La universidad te pedía que cubrieras todo, y era una suma astronómica. Y tenías que ser muy rico para poder ir a la universidad. Estoy yendo muy atrás en las décadas. Este es el contexto de mi ilustración. Ahora, supongan que hay alguien que no es rico, un padre de alguien tal vez o alguien más, que decide que tú puedes ir a la universidad y ellos pagarán. Y entonces ahorran, se esfuerzan y pagan esta gran cantidad para que tú puedas ir a la universidad. Y te dan esta cantidad, te dan un cheque, la más grande suma que tú has visto jamás. Y apuestas esta suma y lo pierdes. Sorprendente, algún joven, alguna jovencita. Alguien ha hecho tal sacrificio y tú lo apuestas y lo pierdes. O cambia un poco la ilustración. Alguien te compra una casa. No tan solo te da el depósito, te compra una casa. Y te da el dinero. Y se ganó duramente este dinero. Y lo apuestas y lo pierdes. Es impensable. Queridos amigos, esta no es una buena analogía teológica, es una ilustración pobre, pero tenemos que pensar que Cristo sufrió y murió para hacerme justo. Y yo lo he desperdiciado todo. Yo ni siquiera lo intento. Ni siquiera intento vivir una vida justa y separada del mundo. Y ni siquiera intento vivir por Él y servirle. Prendo la televisión y veo cualquier porquería. Esas cosas escandalosas, cosas manchadas con el pecado. Él sufrió y murió no tan solo para comprar mi salvación eterna, sino para librarme ahora de suciedad y de mundanalidad. Y de cosas que son en contra de Dios y que no son dignas. Y yo ni siquiera estoy intentando. No estoy usando mi discernimiento, estoy viendo lo que sea, estoy yendo al cine,
cosas que nos derriban y nos contaminan, y me pongo mi iPod y pongo rock porque lo necesito para levantar mi ánimo, me domina, me gobierna, no puedo vivir sin esto. Se me ha dado el valor de la casa y de la educación universitaria, volviendo a la ilustración, pero yo no estoy en participación o comunión con ese don. No me estoy conformando o siendo semejante a ese don. Cristo hizo estas cosas por mí, de modo que yo tenga nueva vida a través de su poder, de su resurrección, incluso ahora. Este es el sentido del versículo. ¿Acaso nos reta? Mírenlo una vez más. A fin de conocerle y el poder de su resurrección en mi vida, incluso ahora, y la participación o comunión de sus padecimientos. Él murió para hacerme mejor. Yo me esforzaré a través de su ayuda para resistir el pecado. Esa es participación o comunión con sus sufrimientos, llegando a ser semejante o en conformidad de su muerte. Él hizo el gran sacrificio, de modo que yo pudiese vivir la vida por la cual Él murió, para que yo pudiese tener. Para lo que Él murió, eso es lo que yo voy a hacer. Para ello yo voy a vivir. El apóstol utiliza esta analogía constantemente. Crucificado con Él, dijo Él. En Romanos 6:6 dice el apóstol Pablo. Mi pecado estaba en Él. Morí con Él, dice Él. También en Romanos 6. He sido enterrado con Él. Mi vieja vida se ha ido, mi vida mundana. He sido levantado con Él, llegando a ser semejante o en conformidad con su muerte o a su muerte. Ven el versículo 11. Si en alguna manera, y podríamos decir hoy en día, si tan solo pudiese llegar a la resurrección de entre los muertos. Y ahora no está hablando al respecto del futuro, recuerden. El apóstol Pablo jamás hablaría al respecto del futuro así. Él jamás diría, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos en el futuro. Él más bien diría, yo sé que llegará a la resurrección de los muertos en el futuro. Yo tengo certeza de que Cristo nunca me abandonará y nunca me dejará. Soy de Él. Por completo tengo certeza de que un día, cuando esté con Cristo y cuando Él regrese a esta tierra, mi cuerpo será resucitado. Él está hablando al respecto del presente, está hablando al respecto de nuestra resurrección presente, moral. Si en alguna manera, si tan solo llegase a la resurrección, esta resurrección moral, que haga mejor progreso. ¿Y acaso no es este tu deseo, si tan solo en los días de esta semana pudiera ejercitar mayor cautela, si pudiera tener mejor juicio, si tan solo pudiera evaluar mejor las cosas, si tan solo pudiera rechazar lo que es pecaminoso y no es fructífero, aquellas cosas que robarán mis gozos espirituales, que perderán mi tiempo, que me corromperán, si tan solo tuviese el poder de Dios para poder tomar las decisiones correctas y rechazar lo que es erróneo y para enfocar mi mente en lo que es bueno. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. Ven, está hablando al respecto del presente. ¿Lo han visto? Es una obra progresiva. No como que ya lo haya alcanzado esta resurrección moral, ni que ya sea perfecto. Bueno, si estuviese hablando al respecto del futuro, no tendría sentido esto. Es obvio. Pero prosigo, sino prosigo. Y el griego dice persigo. Corro detrás de esto con gran preocupación y vigor. Lo persigo. Así que prosigo está bien, pero no es lo que dice el original. Sigo detrás de esto, corro detrás de esto, es la analogía de una carrera o de un marinero que está navegando para llegar al puerto.
por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo, por lo cual he sido ya asido. Él ha muerto, Él ha sufrido por mí, Él me ha alcanzado, se ha apoderado de mi vida, Él me hizo suyo. Quiero también yo apoderarme de Él, quiero estar más cerca de Él, quiero conocerle mejor, quiero ser más como Él. Así que prosigo detrás de Él. Vean el lenguaje de un esfuerzo, me esfuerzo, tengo preocupación y diligencia. Y tengo una vida cristiana concienzuda. Y te pregunto, ¿esto es así de ti? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, maduro, sino que prosigo, lo persigo por ver si logro asir y aferrarme a esto, a aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y él lo repite, versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, no pretendo haberme asido de Cristo ya como yo lo anhelo. Él es salvo, claro, ha sido salvo 30 años ya, pero quisiera estar más cerca de Cristo, dice él, y estar más conformado a Él. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda detrás, la vida antigua, la vida pecaminosa, los gozos pecaminosos y distracciones pecaminosas, y la pérdida de tiempo y cosas no fructíferas, olvidando ciertamente lo que queda detrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta o al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Queridos amigos, ¿cómo somos nosotros casuales en nuestra vida espiritual? ¿Estamos en piloto automático? ¿Tan solo soñando despiertos? Espero que no. ¿O estamos extendiéndonos? Nunca evaluamos las cosas, nunca decimos, ¿esto es moral? Nunca nos preguntamos esto. Nunca nos preguntamos, ¿acaso esto es por Cristo? ¿O esto promueve al mundo? ¿Acaso esto me intoxica? No seré llevado bajo el poder de nada, dice el apóstol Pablo, parafraseando. ¿Mi vida es descuidada? Estas cosas que destruyen mi determinación espiritual y quitan de mí el gusto espiritual. Tenemos que decir, quiero ser consciente, quiero más de Cristo, quiero honrarle, quiero este proceso de resurrección que esté siendo llevado a cabo en mi vida. Quiero conocer su poder, quiero conocer más la oración, quiero orar más, quiero tener mayor instrumentalidad en la oración, quiero ver más personas salvas a través de mi oración. Quiero tener un mayor ministerio de intercesión. Anhelo estas cosas. Muchas cosas me son permitidas, muchas cosas en las cuales puedo participar, que son cosas del mundo. Pero tengo que tener cuidado. Tengo que evaluar las cosas. Tengo que revisarlas. Y cuando las haya disfrutado, tengo que limitarlas. Esa es la vida cristiana. Y tenemos la ayuda de Cristo. Y tenemos todo su poder. Hay que pensar en esto. El poder que Él ejercitó cuando su alma fue unida una vez más a su cuerpo y rompió las cadenas de la muerte. Y volvió a poner vida en su cuerpo y se levantó de los muertos de forma espectacular y notable. Ese poder está disponible para nosotros del Cristo viviente para ayudarnos, para renovar nuestra mente, voluntad, nuestros gustos, nuestros deseos y toda parte de nosotros. Eso es lo que queremos. Voy a leer los versículos, ya dije suficiente y cierro con esto. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, incluso ahora, y la participación o comunión de sus sufrimientos o padecimientos, la forma en la que vivo, hará justicia al precio que Él pagó por mí, llegando a ser semejante a Él en su muerte o en conformidad a su muerte,
Será la persona por la cual Él murió para que yo llegase a ser. Si en alguna manera quiero proseguir, si de alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, incluso ahora, antes de que muera, está hablando del presente, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, avanzo, por ver si logro hacer aquello, puedo tener aquello, para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda detrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Queridos amigos, que esta sea nuestra actitud a través de esta semana.